En este video vamos a aprender a realizar anillo mágico, punto bajo, incremento, disminución y hacer una esfera. Los materiales que vas a necesitar van a ser los siguientes. Hilaza de cualquier color o material, el que tengas a la mano, ese te va a servir. Yo recomiendo el color amarillo para que nuestra esfera quede como una esfera del dragón, pero puedes utilizar el color que prefieras. Un crochet. Este tiene que ser acorde a tu medida de hilo. Y si te preguntas, ¿cómo voy a saber qué crochet utilizar? Vamos a revisar tu hilo. Vamos a buscar en la etiqueta esta sección de aquí. Esta parte significa si vamos a tejer a 2 agujas, pero la que nos interesa es esta parte de arriba. Ahí viene la forma de un crochet y a un lado dice la medida, 2 a 3. Esto está especificado en milímetros, entonces es un crochet del número 2 o número 3. 2 milímetros o 3 milímetros. En este caso, estos crochets tienen diferentes medidas, en fracción y en milímetros. Yo te recomiendo seguir la medida en milímetros, ya que es más exacto y casi todos los crochets del mismo milímetro van a medir lo mismo, pero la medida en fracción puede variar. Entonces mi consejo es seguir la medida en milímetros. Ya tienes tu hilo, ya tienes tu crochet. ¿Ocupas otro material? Sí. Y eso es el relleno. Este relleno lo encuentras en mercerías, como en México, por ejemplo, está Moda Telas o Parisina. Lo encuentras como Delcron siliconado y normalmente venden bolsitas de 100 gramos en 40 pesos mexicanos aproximadamente, o lo puedes comprar en Mercado Libre. Opcionalmente, yo voy a ocupar poquito fieltro rojo para realizar la estrella de mi esfera del dragón, pero esto es totalmente opcional. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a tejer nuestra esfera y a dar comienzo a los inicios de la base para los amigurumis. Primero tenemos que aprender cómo vamos a sostener nuestro crochet y nuestro hilo. El crochet, yo lo sostengo con un dedo por debajo del ganchillo y 2 dedos por encima, de esta forma, como si fuera un lápiz. El hilo, para tensar el hilo y que nuestro tejido quede bien, vamos a realizar lo siguiente. Yo envuelvo en este dedo, paso por debajo y este dedo lo agarro de esta forma. Este hilo va a estar conectado a mi tejido, entonces esta va a ser la forma en que yo agarre el hilo. Vamos a aprender a realizar un anillo mágico. Vamos a iniciar dejando un trocito de hebra suelto. Y esta hebra que corresponde a la del hilo, la vamos a enrollar alrededor de 2 deditos. De esta manera. Ahora, para retirarla, la vamos a hacer de esta forma. Y vamos a sujetar nuestro hilo, tensándolo. Y con estos 2 deditos vamos a sujetar nuestro hilo de esta manera. Ahora, nuestro crochet lo vamos a introducir viendo hacia abajo. Recuerden que lo sujetamos como un lápiz. Agarramos la hebra y la pasamos por debajo de esta manera. Vamos a hacer una cadenita. De esta manera ya hemos hecho nuestro anillo mágico. Vamos a continuar haciendo la primera ronda de nuestra esfera. Para ello vamos a hacer puntos bajos adentro de este anillo mágico, un total de 6 puntos. Para hacerlos vamos a pasar por debajo de nuestras 2 hebras, la que corresponde a la que dejamos suelta y la que corresponde al círculo. Y vamos a sacar hebra de esta manera. Vamos a cerrar estas 2 hebritas. Y así es como formamos un punto. Vamos a repetir el procedimiento un total de 6 veces. Son 2.
3, 4, 5 y 6. Ahora, vamos a cerrar nuestro anillo mágico jalando esta hebrita y de esta forma es como hemos realizado nuestra primera vuelta, en donde hicimos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Ahora, en la siguiente vuelta nos vamos a introducir en el primer punto bajo que se nos presente, que son este de aquí. Si se dan cuenta ustedes, el punto bajo se forma y en la parte de arriba se pueden ver como varias letras V. Estas letras corresponden a cada punto que tejimos. En total debemos de tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, vamos a volver a introducir nuestro ganchillo y vamos a continuar con nuestra segunda vuelta. En el primer punto bajo que tejimos, nos vamos a introducir ocupando ambas hebras de esta manera y vamos a sacar hebra. Ahora vamos a cerrar estas dos hebritas formando un punto. Vamos a volver a introducir en este mismo punto, sacamos hebra y cerramos estas dos hebritas formando un segundo punto. De esta manera es como hemos hecho un incremento o también conocido como aumento, que significa tejer dos puntos bajos en un mismo punto. Lo volveremos a repetir. Hacemos un punto bajo en el punto siguiente y en ese mismo punto nos vamos a introducir y vamos a realizar otro punto bajo. El punto bajo recuerden que lo realizamos introduciéndonos en las dos hebras de nuestra letra V o de nuestro punto, tomando hebra con el ganchillo viendo hacia abajo y uniendo estas dos hebras para formar un punto. Aquí mismo hacemos otro segundo punto y ya tenemos realizado un tercer incremento. Vamos a hacer un incremento sobre cada punto, lo que significa que haremos 6 aumentos y al término de esta vuelta vamos a contar todas las letras V que se forman y debemos de contar un total de 12 puntos. Continuaremos con nuestra tercera vuelta. Vamos a iniciar en el primer punto y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un aumento. Recuerden que un aumento es tejer dos puntos bajos en un mismo punto. Ahora, para que no se nos pierda el comienzo de nuestra vuelta, vamos a ocupar de estos ganchitos y los vamos a colocar en el primer punto bajo que tejimos en esta vuelta. Para continuar, vamos a realizar otro punto bajo. Enseguida haremos un aumento. Un punto bajo en el punto siguiente. Otro aumento o incremento.
un punto bajo en el punto siguiente. En el siguiente punto haremos un incremento. Punto bajo en el siguiente punto. En el que sigue haremos un incremento. Para continuar, un punto bajo. Y por último, vamos a realizar un incremento. Al término de esta vuelta vamos a contar todas nuestras puntos, que recuerden que son estos que tienen forma de V. Cada V corresponde a un punto, los vamos a contar y debemos de tener un total de 18 puntos. Una vez que ya hemos terminado de contar los puntos y que ya hemos verificado que son 18, vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta. Para ello, en el primer punto bajo vamos a hacer un punto. En el siguiente haremos otro punto bajo. Y enseguida vamos a hacer un incremento. Esto que acabamos de realizar se llama secuencia. Una secuencia consiste en repetir un patrón, en esta ocasión 2 puntos bajos y un incremento, durante un total de cierta cantidad de veces. Por ejemplo, en esta cuarta vuelta vamos a repetir la secuencia de 2 puntos bajos, un incremento, durante un total de 6 veces. Esta secuencia yo la escribo de la siguiente manera. Abro paréntesis, 1, 2, la palabra P y B juntas significa punto bajo, coma, incremento, que es abreviado INC, cierro paréntesis. Esta es la secuencia. Asterisco y 6. Esta es la cantidad de veces que se repite la secuencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a repetir 2 puntos bajos, un punto sobre cada punto que se nos presente, es 1 y 2, y un incremento, un total de 6 veces. Ya lo hicimos 2 veces, lo vamos a repetir 4 veces más. Haremos 2 puntos bajos, 1, 2, y en el punto bajo que sigue vamos a realizar un incremento. Dos puntos bajos, y un incremento. Y así hasta finalizar. En el último punto de esta vuelta tenemos que terminar haciendo un incremento. Si no terminas con un incremento es porque probablemente te comiste un punto o realizaste un incremento en otra parte. Entonces tienes que deshacer y volver a hacer esta vuelta. ¿Cuántos puntos debemos de tener en total? Vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Recuerda contarlos y asegurarte de que sí son 24 puntos. Ahora, vamos a identificar las rondas. Este primer circulito que vemos aquí corresponde a nuestro anillo mágico. El siguiente círculo corresponde a la primera vuelta que hicimos, en donde hicimos 6 incrementos. Después viene la tercera vuelta que hicimos, en donde hicimos punto bajo e incremento. Y enseguida viene la vuelta que acabamos de realizar, en donde hicimos 2 puntos bajos y un incremento. Para continuar, vamos a tejer
puntos bajos durante un total de 3 vueltas. Esto significa que vamos a estar haciendo un punto bajo sobre cada punto que se nos presente. Recuerden que tenemos un total de 24 puntos bajos, por lo que deberemos de seguir teniendo este mismo total de puntos al finalizar nuestras 3 vueltas. No olvides que para no perder tu punto de inicio, vas a colocar un ganchito de seguridad en el primer punto bajo que tejimos. Así es como luce nuestra esfera una vez que terminamos de realizar las 3 vueltas de puntos bajos. Ahora, si ustedes están haciendo el punto bajo como yo les he enseñado, les tiene que quedar de esta forma, que si le ponen atención pareciera que son X unidas en cuadritos, o sea, unos cuadritos muy bonitos juntos. Esta puntada se conoce como punto bajo en X verdadero. Ahora, ¿cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés de nuestro tejido? La parte que tiene que ir viendo hacia afuera es en la parte donde se pueden identificar los puntos bajos en X o inclusive los incrementos, que al estar los puntos bajos tan unidos pareciera que son como una letrita V. La parte que tiene que ir por dentro es la parte en donde queda como liso y nomás se ven como unas pequeñas líneas. Esa es la parte que va por dentro de nuestro tejido. Vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a aprender a realizar disminuciones. Vamos a iniciar haciendo 2 puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto que se nos presente. Es 1 y 2. Enseguida haremos una disminución. Nuestros puntos tienen 2 hebritas. La hebra que está más cerca de nuestro tejido o de nuestro delante se conoce como hebra delantera y la hebra que está por detrás se conoce como hebra trasera. Para nuestra disminución vamos a ocupar hebras delanteras. Entonces, de nuestro V solo vamos a ocupar la hebra que está por delante. Torcemos nuestro ganchillo de esta forma y del siguiente punto también vamos a ocupar solamente la hebrita que se encuentra por delante. Vamos a pasar lazada a través de estas 2 hebras y vamos a volver a pasar lazada para cerrar este punto. De esta manera es como hemos realizado una disminución, lo que significa que unimos 2 puntos bajos para formar uno solo. Vamos a continuar haciendo un punto bajo en el punto siguiente, un segundo punto bajo y enseguida vamos a hacer otra disminución. Recuerda que estamos ocupando solamente la hebra delantera del primer punto y de igual manera solamente la hebra delantera del segundo punto. Pasamos lazada a través de estas 2 hebras, quedando en el ganchillo 2 buclecitos y cerramos estos 2 bucles para formar una disminución. Haremos otra vez 2 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto y enseguida vamos a realizar una disminución. Recuerda que tomamos solamente la hebra delantera de un punto, la hebra delantera del segundo punto, pasamos lazada a través de estas 2 hebras y cerramos formando la disminución. Enseguida tejeremos otra vez 2 puntos bajos. 1
y 2. Volveremos a hacer una disminución. Tomamos hebra delantera del primer punto que se nos presenta. Tomamos la hebra delantera del segundo punto que se nos presenta. Pasamos lazada y cerramos formando un punto. Haremos otra vez 2 puntos bajos, un punto sobre cada punto que se nos presente. Y enseguida volveremos a hacer otra disminución. Lo que estamos haciendo ahora es repetir una secuencia, pero de disminuciones. Estamos haciendo 2 puntos bajos, disminución, y lo vamos a repetir un total de 6 veces. Al finalizar nuestro tejido, lo último que tenemos que hacer es una disminución. Al término de esta vuelta, debemos de contar nuestros puntos y nos debe dar un total de 18 puntos bajos. Una vez que ya verificamos que tenemos un total de 18 puntos, vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a repetir la siguiente secuencia. Iniciaremos haciendo un punto bajo. Enseguida hacemos una disminución. Para continuar, vamos a realizar otro punto bajo. Y enseguida haremos otra disminución. Vamos a continuar repitiendo esta secuencia. Al final la habremos repetido un total de 6 veces. Recuerda que la secuencia a repetir es de punto bajo y disminución. Una vez que terminamos de realizar nuestra última disminución, vamos a rellenar esta esfera. Para ello recuerden que vamos a ocupar el del cron siliconado o relleno de peluche. Para empujar el relleno y que nuestra esfereta quede bien rellena, por decirlo así, yo voy a ocupar estas pinzas. Estas son como pinzas para cejas, como para sacar cejitas, y yo las encuentro en Merco y en casi cualquier parte. Con ayuda de estas pinzas vamos a rellenar muy bien nuestra esferita. Para continuar, vamos a realizar la última vuelta de nuestra esfera. Para ello, vamos a hacer una vuelta haciendo puras disminuciones. Vamos a tomar la hebra delantera del primer punto que se nos presenta, la hebra delantera del segundo punto y vamos a cerrar haciendo una disminución. En total haremos 6. 1, 2, 'Yo ya tengo mis 6 disminuciones hechas. Ahora vamos a cerrar nuestra esfera. Para ello nada más vamos a sacar la hebra así larga y vamos a cortar dejando hebra larga.
Ahora, en nuestra esfera vamos a terminar de sacar el hilo. De esta forma tiene que quedar. Este hilo lo vamos a introducir en una aguja lanera. Esta aguja lanera también la puedes conseguir en tiendas como aguja de punta Roma. Esta aguja es mucho más gruesa que una aguja normal. O sea, esta es una aguja de costura y esta es una aguja lanera. Si se dan cuenta es mucho más gruesa y tiene como que la punta redondeada. También tiene el ojal mucho más grande, por lo que ayuda con casi cualquier tipo de hilo. Ahora, para cerrar nuestra esferita vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar la hebra delantera del primer punto que se nos presenta. Torcemos nuestra agujita y vamos a tomar la hebra delantera del segundo punto. Vamos a pasar la hebra y vamos a medio estirar. Repetimos el procedimiento. Tomamos la hebra delantera del primer punto que se nos presenta y la hebra delantera del segundo punto. Y en la tercera vez vamos a tomar la hebra delantera solo del primer punto y del último punto vamos a tomar ambas hebras y vamos a poner nuestro ganchito hacia abajo y lo vamos a sacar en un punto cualquiera. De esta manera. Vamos a estirar muy bien nuestro hilo cerrando nuestro agujerito. Y ahora, aquí en este punto, vamos a sacar la hebra del punto bajo en X que se nos presente, el primero, el que sea, o sea, es un punto cualquiera. Vamos a pasar hebra de esta manera y en este huequito vamos a volver a pasar hebra, dejando otro huequito y en este huequito, que es el que acabamos de realizar, pasamos hebra una tercera vez. Vamos a estirar y a jalar hacia abajo el nudito y de esta forma anudamos. Ahora, en el mismo punto donde sale nuestra hebra, donde sacamos la aguja la primera vez, nos vamos a introducir y vamos a volver a sacar en un punto cualquiera de la esfera la hebra, jalando muy bien para que este nudito quede escondido entre el tejido. Ahora, si se dan cuenta, esto se sumió. Con la ayuda de unas pinzas vamos a volver a poner este agujerito como estaba antes de que se sumiera, o sea, para que quede circular y no vaya a quedar huequito. Ahora, con unas tijeras ya vamos a cortar nuestra hebrita y vamos a esconder el restante con ayuda de unas pinzas. Estas pinzas que yo estoy ocupando las puedes conseguir en tiendas como Soriana, Merco y casi cualquier tienda donde vendan maquillaje, como pinzas para astillas o sí, pinzas para astillas, las venden como en 20-30 pesitos mexicanos. De esta forma es como hemos terminado de realizar nuestra esfera. Si tú la hiciste de color amarillo, puedes cortar una estrellita con fieltro rojo y colocársela para que sea una esfera del dragón y así haber realizado un llaverito. Sin embargo, si la hiciste de cualquier otro color, pues la puedes conservar para guardarla como recuerdo del primer amigurumi que tejiste o de tu primera práctica de tejido. No te preocupes si tu tejido queda flojo o si cometes algún error. Recuerda que es la primera vez que estás tejiendo, por lo tanto, la práctica constante es la que va a hacer que mejores. Puedes practicar a hacer muchas esferas como esta de diversos colores para ir mejorando tu técnica. O bien, simplemente esperarte la siguiente clase en donde practicaremos el cambio de color. Para la siguiente clase vamos a realizar una esfera de Pokémon, que es una Pokébola. Esta va a ser nuestra imagen de referencia y los colores sugeridos van a ser rojo, blanco, negro. Esos van a ser nuestros colores sugeridos y este va a ser nuestro segundo proyecto. Si tienes dudas con respecto a este primer tejido, recuerda que las puedes dejar en cajita de comentarios
o me puedes mandar un mensaje a mi Instagram o a mi Facebook y estaré encantada de ayudarte. Si tu tejido quedó muy abierto y se ven huequitos entre el tejido, probablemente es porque el crochet que utilizaste es demasiado grande. Si queda con muchos huequitos tu tejido y utilizaste un crochet de 3 milímetros, te recomiendo que utilices uno de 2,5. Si utilizaste un crochet, por ejemplo, de 2,20, te recomiendo que utilices uno de 2 y así, o sea, que lo bajes tantito para que tu tejido quede muy bien cerrado. Sin embargo, si son tus primeros tejidos, también recuerda que es normal que esto suceda. No te desanimes y recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Muchas gracias por ver este video. Una disculpa si en este video el audio no es muy entendible.